Intenso ambiente diplomático entre Venezuela y España luego de que el Congreso español reconociera esta semana a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El presidente de la Asamblea Madurista, Jorge Rodríguez, lo calificó como el acto más brutal por parte de ese país e instó a romper relaciones, así como a cortar todo tipo de actividades comerciales. El diálogo y la comprensión. Fértil para la mentira y para la... Para hablar de este tema, quiero saludar en España al eurodiputado por el Partido Popular, Antonio López Istúriz, quien es coordinador adjunto en el Subcomité de Derechos Humanos y miembro del Comité de Asuntos Exteriores. Diputado, buenas tardes. Muchísimas gracias. El Congreso español reconoció a Edmundo González, no así Pedro Sánchez. ¿Se tendrá cautela en ello, sobre todo tras el enojo del régimen? Bueno, quien habla por parte del régimen es un tal Rodríguez, que es hermano de Elsi Rodríguez, la vicepresidenta que conocemos bien en España porque se le pillaron en el aeropuerto de Barajas con unos sacos llenos de oro, ¿no? Recibida ni más ni menos que por un ministro del gobierno de España. En fin, robando el dinero de los venezolanos, ¿no? Y distribuyéndolo por el mundo. La señora Rodríguez, ahí tienen a su hermano, que es el portavoz ahora, ¿no? Que quiere hacer la guerra dialéctica con España, ¿no? Acudiendo a viejos tiempos imperiales o de colonización. En fin, estamos en el siglo XXI y este es un régimen absolutamente acabado, de tendencia comunista, o más bien ya personalista, con una burda copia barata de Chávez, que se llama Maduro, que no convence a nadie, que fracasó en las elecciones, normal y lógico. Es un candidato que en ningún país democrático ganaría unas elecciones, sin duda, vamos, no solo por su retórica, ¿no? Que es completamente desfasada y anticuada, pertenece a otros tiempos, ¿no? De realidades ideológicas que hoy en día pues está pasado de moda, ¿no? Y el gobierno de España, pues como siempre, con una actitud pues que no es muy comprensible, es una actitud que pretende ser de carácter humanitario, pero a la vez uno no sabe bien la frontera con, digamos, la distinción, con también colaboración o silencio ante este régimen de Maduro, ante los atropellos, ¿no? Que han ocurrido durante los últimos años. Realmente el socialismo europeo y español ha sido fuente de apoyo para este régimen, para que crezca y que sea lo que es hoy en día. Están a tiempo de reaccionar. La semana que viene en el Parlamento Europeo tenemos una resolución de condena al régimen, de confirmación de la candidatura, de la victoria de la oposición en estas elecciones y de mayores sanciones para esos miembros del régimen. Queremos ver cuál será la actitud del Partido Socialista Español. Probablemente a lo mejor incluso se queden solo dentro del socialismo europeo, ¿no? Porque, claro, ya todos los periódicos europeos, televisiones, se hacen eco de que este es un régimen, un señor que cambia las navidades, por ejemplo, ¿no? Y que en vez de diciembre las pone en octubre por decreto presidencial. Oiga, en fin, lógicamente, pues mis compañeros suecos, finlandeses, alemanes, pues incluso los socialistas, pues entienden que estamos ante un régimen realmente en sus últimos estertores, ¿no? Donde lo que hay son narcotraficantes, como sabemos todos, al servicio de un poder omnímodo del señor Maduro. En fin, vamos a ver si entre todos conseguimos acabar con esta situación, que los únicos que están sufriendo las consecuencias de todo esto es el pueblo venezolano, que no se lo merece, que está perseguido, torturado o exiliado, o ha tenido que salir por razones de supervivencia del país, ¿no? En fin, vamos a ver si entre todos podemos ayudar. Diputado, usted sostiene que el silencio no solo es cómplice ya de por sí gravísimo, también es alentador de crímenes incluso. Bueno, todos hemos sido testigos de los miles de presos represaliados que están en estos momentos detenidos en Caracas. ¿Dónde está esa voz? Nosotros la vamos a tener la semana que viene, con la condena unánime. Estoy convencido, unánime no, porque no tendremos a los socialistas españoles. Ya ha pasado en el Congreso en España. Los socialistas no apoyaron la moción para reconocer a Edmundo González como el ganador de estas elecciones, ¿no? Luego, a lo mejor no se espera nada contrario de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. Qué magnífica oportunidad para eso. Pero claro, cuando uno se entera que este gobierno
ha hecho que España sea el mayor consumidor de gas ruso de Putin y uno de los mayores consumidores de petróleo de Venezuela, del régimen, no de Venezuela, porque si los fondos fuesen, si las ganancias del petróleo fuesen al pueblo venezolano, lo entendería, pero es que va al régimen de Maduro. Y resulta ahora que uno se entera, estos días nos estamos enterando, que España es la que más está en esto invirtiendo, ¿no? En petróleo venezolano, o sea, petróleo del régimen. Claro, esto es grave. Esto es grave y esto es una situación que tiene que acabarse ya. Hay que aislar al régimen, hay que aislarlo y hay que ponerle mayores sanciones a sus miembros, no a la población, no a la población venezolana, sino directamente a todos los que forman parte de ese régimen. Y que los exiliados sean ellos, no Edmundo González, ni el resto de compañeros en el exilio. Es normal y lógico. El que tiene que exiliarse es Maduro y todo su grupo de, en fin, de gobierno, como quieran denominarlo, miembros del régimen tienen que abandonar Venezuela y dejar que sea el pueblo venezolano el que democráticamente el resto del futuro decida quién es, en fin, quién va a gobernarles. ¿Qué más necesita la Corte Penal Internacional para girar órdenes de arresto cuando los crímenes son en directo por televisión? Me refiero con flagrancia. Bueno, cosas de la ONU y cosas de la Corte Internacional, ¿no? Corren deprisa para condenar los crímenes, por ejemplo, lo que está sucediendo en Gaza, pero sin embargo sobre Venezuela, por ahora, silencio administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo voy a decir, ¿por qué? Porque la izquierda mundial, que está en el Grupo de Puebla y en el Foro de Sao Paulo, tiene que caerse, como decimos, es una expresión española, es decir, caerse del guindo, caerse del árbol, ¿no? Es decir, dense cuenta como ha hecho Boris en Chile. Hay una izquierda razonable, en fin, que defiende sus ideas de izquierdas con total normalidad, pero que entiende que no tiene que defender a un régimen sanguinario, torturador, como el caso de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Claro, pues en fin, yo apelo a esa izquierda razonable para que deje ya en estos momentos a nivel mundial y a nivel europeo de apoyar a lo mejor con su inacción, con su silencio, este tipo de cosas y que sean más activos, porque así entre todos podremos conseguir ese cambio. Había escuchado izquierda progresista, radical, razonable. Bueno, ese término, llamar a consultas a la embajadora venezolana en Madrid es una decisión soberana, dijo José Manuel Álvarez, y por eso no comenta, agregó. A su parecer, diputado, ¿sí debió comentar algo? A mí comprenderá. A ver, vamos a ver, no estamos hablando de un gobierno democrático normal. A mí me preocuparía que un gobierno democrático, me guste o no, sea mi ideología o no, oiga, la democracia es así, pues decide llamar a consultas a su embajador, pues porque ha habido un episodio grave, ¿no? En las relaciones entre unos países, ¿no? Por ejemplo. Pero que un régimen de fantoches como este decida llamar a consulta, sinceramente, es que no me produce, vamos, mayor reacción. Es que, sinceramente, si usted estudia las declaraciones del señor S. Rodríguez, el nuevo portavoz del gobierno, cuyo currículum es que es el hermano de Delcy Rodríguez, en fin, y escuchan la retórica. Pero ¿qué caso se le puede hacer a esta gente? A esta gente lo único que hay que hacer es que salgan de Venezuela, dejen a la población de Venezuela en paz, prosperar y que sea aquel ejemplo de democracia y libertad en el cual nos miramos muchísimos también políticos europeos, que fue un modelo en el pasado esa democracia venezolana. Recordaba recientemente la democracia cristiana europea, tenía en Venezuela grandes socios, ¿no? Y en España, cuando teníamos la dictadura de Franco, la democracia venezolana era un gran sostén para muchos demócratas españoles, ¿no? Es decir, ¿es mucho pedir aspirar a eso? Pues yo le pido al presidente de Colombia, que está muy despistado, al presidente de México y al presidente de Brasil, y al presidente de España, que dejen ya de marear, como decimos en España, la perdiz, y que sean contundentes y que entre todos saquemos a Maduro de donde está y a su régimen. Lo hacemos por el pueblo venezolano. Y que el pueblo venezolano luego democráticamente elija si quiere una opción de centro-derecha, de centro-izquierda, de izquierdas, de derechas, da igual. Pero que sea el pueblo venezolano y dejémonos ya con este régimen. Cada vez que oigo a Petro, a Lula y a López Obrador y a su sustituta ahora hablando, entiendo y veo que al final este régimen va a perdurar. Y eso no lo podemos permitir. Oiga, qué cosa la postura de mi país, de México, bueno, de AMLO.
queridos países, toda su población, tengo muchísimos amigos políticos en Venezuela, en Colombia, bueno, en Venezuela en el exilio, claro, compréndame, como Leopoldo López y muchos otros, ¿no? Pero en Colombia, en México y también en Brasil, ¿no? Es decir, por favor, ya está bien, ¿no? Es decir, pueblo colombiano que está también pasando las consecuencias, porque, claro, hay un traslado de población de Venezuela a Colombia tremendo, con los desajustes sociales, un avance del narcotráfico en estos momentos, todo debido a esta situación. Es hora de que el presidente de Petro sea el presidente de los colombianos y no el presidente del Grupo de Puebla o del Foro de San Paulo o de lo que sea, que represente a los colombianos y sus intereses. Y Colombia es fundamental en este tema. Es tremendamente importante. Es el país hermano que está pegado a Venezuela, que comparte tanta historia. Es decir, es necesario que haya un gobierno en Colombia que sea consciente de que tenemos que cambiar las cosas. En fin, esa es mi apelación, ¿no? Es decir, Petro ha sido elegido democráticamente en un país democrático, como es en el momento Colombia, respetemos eso, lo que tenemos que hacer es convencer al señor Petro de que cambie ya y que deje de esas actitudes decimonónicas, populistas del siglo XVIII, del comunismo y de la izquierda internacional, por Dios, oiga. Esto estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del sufrimiento del pueblo venezolano, independientemente de qué línea sea ese régimen, porque vamos a tener una cosa, tengamos muy claro, el señor Maduro y su régimen se ríen de las izquierdas, de las derechas y de todo. Estos no tienen ideología ni tienen nada. Es el poder por el poder. A ver si el señor Petro se entera de una vez, el presidente Petro. ¿Qué herramientas considera que quedan para hacer valer la voluntad popular expresada en las urnas, entendiendo que un dictador no suele salir ahí con votos? Bueno, tiene que sufrir la presión internacional. Usted ha mencionado perfectamente la Corte Penal Internacional, que a ver si despierta ya y empieza a actuar. Desde luego las autoridades norteamericanas ya lo han hecho, porque donde les duele, les han requisado el avión en Santo Domingo, ¿no? A Maduro. Eso le duele mucho. Este tipo de cosas, este régimen que está basado simplemente en robar al país y al pueblo venezolano, ese tipo de medidas económicas personalizadas a miembros del régimen, eso sí, ahí es donde les duele, ¿no? Y el hecho de que no puedan salir y disfrutar de ese patrimonio que han creado en base al sufrimiento del pueblo venezolano, ¿no? Y a la persecución de los venezolanos. Bueno, pues es cuestión, ya digo, de cambiar eso también, ¿no? Justo vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de sanciones, eurodiputado Antonio López Istúriz. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo y desde luego un abrazo a todos los que están oyéndome desde Colombia, a los hermanos colombianos y que, en fin, y que tenemos que trabajar y que lo tengan muy claro y que, como he dicho, creo que Colombia es pieza fundamental y espero que el pueblo colombiano también pues, hoy comparta esta tesis y que por fin podamos entre todos hallar un camino de cambio para Venezuela. Creo que es en el interés también de la propia Colombia y de los colombianos.